Bueno, pues estamos ya de regreso y vamos inmediatamente a presentar a nuestros invitados. Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo de Inter-American Institute for Democracy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, María, un gusto y un saludo a toda la importante audiencia. En este espectro de Perú, y es una de las cosas que llama la atención, estamos viendo que la diferencia va a ser prácticamente insignificante. Ayer en la noche parecía que Keiko Fujimori iba sacando algunas décimas de punto de ventaja y hoy hemos visto que se ha revertido completamente la situación. Ahora, el grave problema de todo esto, y lo adelantábamos la semana pasada, es que detrás de Perú Libre, el presidente del partido, Cerrón, sí es un personaje que tiene un pasado marxista, leninista, con unas ideas de convertir Perú en algo pues diferente a lo que venimos estando acostumbrados. ¿Qué es lo que usted predice que puede pasar en las próximas horas? Mire, lo que acontece en Perú, en México, en Nicaragua, en la Argentina, en toda la región, en Colombia, que está bajo asedio, no es sino la expresión del choque de las dos Américas. El siglo XXI está marcado por una América democrática bajo acoso, bajo permanente conspiración, y una América dictatorial. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas, que era Cuba, y agonizaba, pero llegó Chávez al gobierno de Venezuela, potenció aquello, y el siglo XXI convirtió el castrismo en castrochavismo, que no es otra cosa que la dictadura cubana con el dinero de Venezuela y con el control de Venezuela entera, que se ha expandido en la región, que ha establecido una dictadura en Nicaragua, una dictadura en Bolivia, y que ahora está tratando de penetrar el Perú por el proceso electoral y que su caballo de Troya es el candidato Castillo. Y en ese escenario vienen de una derrota sufrida en el Ecuador, claro, donde gracias a la transición llevada adelante por Lenín Moreno se pudo tener el triunfo de la democracia, pero no hay que equivocarse. El eje de confrontación en el Perú, en Colombia, en México, en Nicaragua, es dictadura versus democracia, y el candidato de la dictadura para destrozar el Perú, para cambiar ese país, para romper la institucionalidad, con ese asesor que usted menciona, o cualquier otro que no representa sino la agenda del G2 cubano, es el sistema dictatorial. Además es informante del G2 cubano. Este señor Cerrón, nosotros estábamos ahondando un poquito en la figura de Cerrón porque nos parecía muy significativo. Es un hombre que lo primero que hizo es anotar a Perú Libre en el foro de Sao Paulo. Es una persona que además ha mantenido contacto desde que estudió medicina en Cuba con el gobierno castrista. Y hay que recordar además un dato que es lo preocupante de todo esto. Cuando se habla del castrismo, se habla del chavismo, por desgracia, a mí me ha tocado pero viajar a Perú en muchísimas ocasiones, trabajar incluso en Perú con algunos candidatos, y la gente tiene un desconocimiento inmenso de lo que es el castrismo. Tiene una idea totalmente diáfana de lo que realmente es el castrismo. Y en lo que sí entienden es en la generación de las guerrillas, de cómo de repente se generan las guerrillas, y ahí sí que les toca la parte Tupac Amaru y les toca la parte Sendero Luminoso, pero cómo se generan las guerrillas es lo único que les puede hacer modificar un poquito su idea. Porque Lima no es, obviamente, el resto del Perú. El tema es que el castrochavismo en las Américas en el siglo XXI se presenta como una opción populista y exacerba los defectos de la democracia y usa una estrategia en la cual caen y se perjudican los gobernantes. Estamos viendo en las Américas, Chile, Argentina con Macri, Colombia con el presidente Duque, que los malos gobiernos convierten su mala gestión de gobierno en crisis de Estado, porque esa es la estrategia del castrochavismo. En vez de que un gobierno solucione un problema impositivo, un problema de ley, son excusas, un problema... convierten eso en crisis de Estado, y el mejor ejemplo es Chile, que llevan adelante a partir de un incendio y de un ataque al metro una reforma constitucional. O sea, son excusas, tienen exactamente la misma huella. Pero esa es la metodología donde los actores que usted menciona en el caso del Perú son actores de una agenda que está manipulada desde Cuba y Venezuela, operada por el Foro de Sao Paulo, respaldada por el Grupo de Puebla y que tiene soporte en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en la política exterior de dos países que son democráticos pero que tienen gobiernos paradictatoriales, que son México y Argentina. México, que acaba de sufrir una tremenda derrota. Entonces, para volver al tema peruano, lo que estamos viendo en el Perú es el choque de el intento de ruptura de la democracia y el castrochavismo, porque si Castillo llega al gobierno,
con más o con menos diputados, lo que va a hacer es romper la estructura institucional y va a modificar la producir un Constitución. choque, porque es lo mismo que hizo Evo Morales, que llegó al poder el año 2006 y tenía minoría, no tenía el control del Senado, produjo 6 masacres, falsificó leyes, rompió la Constitución e impuso una constituyente para hacer un Estado plurinacional, porque cuando ellos avanzan sucede lo que está pasando en Nicaragua, violan los derechos humanos, utilizan los jueces, apresan a la gente, establecen una serie de crímenes, una cadena de crímenes y después los tapan con el resultado que producen. Y me gustaría recordar qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Estuvimos muy pendientes para evitar la violencia, para darle garantía, seguridad a la gente de salir a votar sin miedo, sin temor. Eso era lo más importante. Si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz. Yo creo que la elección de ayer marca una derrota clara sobre López Obrador. Primero porque antes tenía mayoría en el Congreso solo. Ahora para tener esa mayoría necesita el Partido Verde y necesita aliados. Segundo, por lo que se acaba de comentar de su derrota en la Ciudad de México. Y en lo que es el sistema mexicano, esta elección es la gran ratificación del resultado de la Revolución Mexicana y de ese gran concepto de voto efectivo, no reelección. No va a haber cambio de constitución porque no hay manera de que suceda. Y si López Obrador se animara a hacer esto saltando la torera y violando las leyes, va a tener el freno del sistema institucional de contrapesos de México. Yo creo que la elección marca el principio del declive del gobierno de López Obrador. Hoy día, de aquí en adelante, el gobierno de López Obrador ya es un pato cojo. Es un gobierno que está mirando la salida porque se ponen en marcha campañas, candidaturas dentro de su propio partido y creo que la elección marca el fracaso de ese proyecto castrochavista en el que se sustenta, con el que ha sido sostenido en reiteradas elecciones López Obrador, que ha dado lugar al Grupo de Puebla y que hoy día es derrotado en uno de sus epicentros más importantes. México claro. Es una derrota. Y es una derrota muy grande, aunque la traten de disimular. Es lo que decía Daniel, yo creo que ese es el gran dolor, ¿no? Que haya sido justo además en la Ciudad de México, que ha sido su no, en el bastión. País, hay una derrota en el país. Yo sé que ha sido en el país, pero básicamente en el Distrito Federal, ¿también? Que ha sido su gran bastión. Pero vamos a hablar de Nicaragua, porque mientras todo esto está pasando, y aunque no ha habido elecciones concretas en Nicaragua este fin de semana, el acoso y un poco la persecución que tiene todavía Daniel Ortega con los miembros de la oposición no solamente no ha frenado, sino que se ha acrecentado con el apresamiento de Cruz, regresando de aquí de Estados Unidos este fin de semana. Ya tiene a Cristiana y tiene además a Cruz, Arturo Cruz. ¿Qué se puede esperar? Porque es como que él se está limando solito el camino a la reelección, pero también a su tumba. Lo que está haciendo Ortega es aplicar la agenda del castrochavismo. Está repitiendo lo que han hecho en Bolivia. Bolivia hoy día es un país con casi decenas de presos políticos. Está presa la expresidenta Áñez, el alto mando, ministros, y nadie los recuerda. Lo que está haciendo Nicaragua, lo que está haciendo Ortega y su consorte Murillo, es apostar a que estos apresamientos que le está haciendo no se van a recordar en unas semanas más y él va a tener el camino allanado para consolidar la metodología que tienen ellos, que se llaman dictaduras electoralistas. La característica de la dictadura electoralista es que el pueblo vota pero no elige. Está llevando a los nicaragüenses a una votación en la que no hay derecho a elegir porque él es el candidato que ya gana desde ahora. Y para eso ha encarcelado a la señora Chamorro, acaba de encarcelar a Cruz, mañana tiene convocado a los tribunales al tercer candidato que todavía está libre y lo meterá preso. Seguramente que sí. ¿Cómo nos puede afectar todo lo que está ocurriendo? Carlos. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es identificar el enemigo y se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, es Cuba y Venezuela y afecta a toda la región, en todo el siglo XXI. Conspira en Chile, en Colombia, controla Bolivia, Nicaragua, trata de romper la democracia en el Ecuador, en Perú y eso
configura un escenario en el cual hoy día vemos en Nicaragua la repetición de lo que ya pasó en Venezuela, lo que pasó con Correa en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, y vemos en el Perú y en México sociedades que se defienden en los márgenes de libertad que les brinda la democracia. En las Américas hay países democráticos y dictaduras, y Nicaragua es una dictadura junto con Cuba, Bolivia y Venezuela. Y lo que corresponde ahora es simplemente abrir los ojos y tratar de evitar precisamente que esos regímenes puedan insertarse como si fueran quistes en el resto de las sociedades democráticas de nuestra América Latina. No solo de América Latina, también aquí en Estados Unidos y en España, porque esas huellas dactilares y ese movimiento es exactamente el mismo, aunque le llamen con otro nombre. Será hasta mañana. Muchísimas gracias.